Palabras del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Señor Lenín Moreno Garcés. Muy gentil, presidente. Muchísimas gracias por acogernos en esta casa, patria tuya, que también es la nuestra. A la final tenemos, como tú lo has manifestado, tantas y tantas cosas en común. Hermanos peruanos. Y cuando digo hermanos, no lo digo como palabras menores, es palabra mayor, lo somos verdaderamente. Hermanos ecuatorianos, compartimos tantas cosas en común, pasado histórico común, música en común, intelectualidad en común, gastronomía en común, folclore en común, costumbres en común, raza en común. Tenemos tantos y tantos elementos que solamente una frontera que no es natural, sino hecha por el hombre, nos divide y nos separa. Por eso es que somos parte de un sistema en que los elementos que son interdependientes e interactuantes definitivamente señalan como futuro un destino común, una gran, poderosa, libre patria entera latinoamericana. Y tenemos en común una Amazonía que hay que cuidar, que hay que preservar. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo y hay que mantenerla con cariño, con respeto, porque al final es nuestro futuro. Es el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y si es que nosotros no nos preocupamos de mantenerla, pues con toda seguridad tendremos el mismo final que ella. A la final esperaremos en silencio y solos nuestra propia muerte. Estamos en Trujillo. La conocí hace unos 36 años tal vez. Y yo la recuerdo como la capital de la marinera, así se señalan los trujillanos, la capital de la marinera, y eso es bastante, porque eso, la marinera es un baile y un canto que lleva mucha fuerza en el cuerpo y mucha fuerza en el alma. Y además, como dice, la ciudad de la eterna primavera, poco fría el día de hoy, pero realmente es una ciudad de eterna primavera, porque hasta cuando hace frío, el frío es soportable completamente y a la final termina fortaleciendo los nervios y la voluntad. Perú, querido Perú. Y cuando digo querido Perú me estoy refiriendo a un país que me enseñó a amar mi abuela. Yo viví en la Amazonía ecuatoriana. Mi abuela era originaria de acá, de Lima, era hija de un peruano y una española, y decidió irse a vivir a Iquitos, en una hacienda que tenían, y allí le conoció a mi abuela. Esta abuela era, nosotros llamamos, tan buena gente, que curaba a todos los habitantes de la población en la cual yo transcurría mi niñez. Y la querían tanto, y estamos hablando de los tiempos posteriores a la guerra del 41, y la querían tanto a esta señora peruana extraña, supuestamente, la querían tanto que todos los 28 de julio, en la fecha no estoy mal, ¿verdad? 28 de julio, todos los 28 de julio, toda la población acudía a su casa y la engalanaba, toda la casa la llenaba de flores blancas y rojas. Esa era mi abuela, Otilia Martínez Saavedra. Y ella me enseñó a amar al Perú. Y con ella aprendí que Ricardo Palma era pasión, era amor, era miedo, era costumbre, era realismo mágico. Con ella aprendí que César Vallejo nos enseñó poéticamente la física cuántica, cuando habla de recuerdos del futuro. Ustedes recuerdan, ¿no? El día
moriré en París con aguacero, un día del que ya tengo el recuerdo. Y que nos enseñaba que Dios también se enferma y que cuando Dios se enferma nacemos alguno que otro. El gran César Vallejo, el gran Mariátegui, bueno, Brais Echenique, para ese tiempo daba sus primeros pinos intelectuales, Vargas Llosa, por supuesto, y a querer mucho las canciones de los morochucos, de los embajadores criollos. Recuerdo yo una canción que le fascinaba, que era La Rosa del Pantano, preciosísima, y la gran Chabuca Granda. ¿Qué decir de la Chabuca Granda que enseñó que el amor no tiene que ser necesariamente el amor como nosotros lo interpretamos humanamente, sino que puede ir bastante más allá? El momento en que creó una canción tan bonita como el José Antonio Lavalle, qué ser maravilloso, de principios del siglo pasado, que rescató para el Perú la presencia lindísima de ese caballo que allá por los campos Bere Bere aprendía a despojarse de la arena que tenía mediante este paso tan extraño que da la casualidad que permite que el caballo no se bambolee tanto y que sirva tan eficientemente a esos traseros finos. José Antonio Lavalle, sin duda un ser maravilloso. Ojalá nuestra ministra nos cante ahora algo de la Chabuca Grande. Sí, hemos hablado de tantas cosas el día de ayer y hoy con el presidente y su queridísima esposa, una mujer de una solidaridad y de un cariño a esta patria en bastante. Y hemos hablado de cuestiones, por supuesto, económicas, sociales, políticas, culturales, que nos unen, que siendo comunes, pues tenemos que tratarla en común. Y me ha asombrado sobremanera la facilidad con la que nos hemos puesto de acuerdo en todos, absolutamente todos los temas. Presidente, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos ministros por esa apertura extraordinaria para solucionar los temas que nos son comunes de una forma fácil y fluida. Ya lo mencionó el presidente, algunos temas que tocamos. Les comento que uno de los temas que más me apasiona es el tema de la conservación, por supuesto. Hemos hablado de la iniciativa amazónica, en la cual, allende de todo criterio político, prima ese espacio que debemos darnos cotidianamente para pensar en nuestra madre común, que es la naturaleza, nuestra Pachamama. Y hemos tocado pues el tema de las cuencas hidrográficas, a las cuales hay que respetar, hay que conservar en beneficio de la salud y del futuro del ser humano. Hemos hablado también, y quedó algo pendiente, del tema político en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Y le he comentado algo acerca de la consulta política que estamos en Ecuador. Nosotros hemos manifestado que acudiremos a la voluntad del pueblo ecuatoriano tantas y cuantas veces sea necesario para devolverle ese poder al mandatario, que realmente es el pueblo. Nosotros únicamente somos encargados del poder y tenemos la obligación de devolvérselo cuando él lo desee, para manifestar libremente su opinión. Son 7 preguntas.
El tema de los 7 tal vez tenga algo de cabalístico. Son 7 preguntas en las cuales, además de las preguntas ecológicas, que es la primera vez que al pueblo ecuatoriano se le pregunta acerca de temas ecológicos, tienen también 2 preguntas que son políticas. La una es acerca de que el Consejo de Participación Ciudadana sea realmente un consejo de participación ciudadana desde su inicio, que el pueblo lo elija. Ese Consejo de Participación Ciudadana es el que designa las autoridades de control y creemos que la única forma que puede tener independencia en sus actividades, en sus funciones, es que el pueblo ecuatoriano sea quien lo elija. El segundo punto es un punto bastante más controversial. Sin embargo, lo he planteado por ser parte de una constitución que nosotros queremos mucho y la hemos llamado la Constitución de Montecristi, un poco para recordar, es porque es hecha en un pueblito que se llama Montecristi y que seguramente el nombre está llamado a recordar a ese ser creado por Alejandro Dumas, que jamás dejó de soñar con la libertad. El mundo dantes era, ¿no? Dantes, el mundo Dantes, el conde de Montecristi. Y ahí en Montecristi hicimos una constitución, que el pueblo ecuatoriano la aprobó, en la cual decía que el poder debe tener alternabilidad, que la única forma de respetar la generación de liderazgos jóvenes es la alternabilidad. Recordemos la frase de Bolívar que decía que es peligroso permitir que una persona permanezca demasiado tiempo gobernándonos, porque a la final él se acostumbra a mandar y el pueblo a ser mandado, y esto genera autoritarismo, genera distorsión de la democracia. En forma particular creo que la reelección indefinida de un gobernante es una aberración. Es una aberración y no es más que una dictadura disfrazada de democracia, porque a la final eso genera entornos mafiosos políticos, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales y en términos electorales, que termina haciendo que se acostumbre él al poder y la gente a ser mandada. Y que además creo que es poco menos que una grosería contra los liderazgos jóvenes que estamos tan atentos siempre de generar, al derecho que tiene la juventud, al derecho que tiene aquella gente que viene detrás nuestro a reemplazarnos y a archivarnos, como decía el presidente Rafael Correa hace unos 6 o 7 años, archivarnos por inútiles, decía él, archivarnos por inútiles y que sea la juventud quien nos reemplaza, porque con respeto hay que considerar que también tienen derecho esos liderazgos políticos jóvenes a reemplazarnos y a ser parte de los gobiernos. Esas son básicamente las preguntas de la consulta. Siempre hay inquietud por parte de los periodistas principalmente. A propósito, no les saludé, ¿verdad? Mil disculpas. Mil disculpas. Creo que es los tuyos y los míos y los nuestros. Señores periodistas, sabemos que esta es nuestra casa y también puedo decir bienvenidos a ustedes. Creo que eso es todo, PPK, y un abrazo cariñoso siempre, cordial, a los hermanos peruanos, hermanos y amigos que lo son. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en esta ceremonia de inauguración del encuentro presidencial y 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Antes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio las palabras de bienvenida. Bien, de esta manera nosotros vamos a cortar esta transmisión en directo desde la cumbre del Gabinete Binacional Perú-Ecuador que se desarrolla en Trujillo. Vamos a retornar más adelante con el detalle. Gracias, Marilena Guayasco. Se da inicio entonces a la reunión plenaria. Vamos a estar al tanto de los incidentes de este importante encuentro binacional entre Perú y Ecuador. Esta ha sido una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Permiso.